Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo de sobremesa. El proceso electoral que estamos viviendo en México, pues es crucial para nuestra historia, para el futuro inmediato, para el futuro próximo y también, pues, a largo plazo. ¿Cómo viviste este proceso? ¿Cómo estuvo tu participación? El tema de hoy lo titulé Ya voté ayer. ¿Ahora qué sigue? Ciertamente surgieron muchísimos comentarios a partir de pues, lo sucedido el día de ayer. Con mucha motivación, con mucho entusiasmo, algunos negocios estuvieron ofreciendo promociones pues para alentar la participación de las personas, que un cafecito, que una dona, que un descuento, que una bebida, en fin, estuvieron haciendo una serie de ofrecimientos para incentivar la participación de los ciudadanos en este proceso electoral. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tanto tiempo hiciste de fila? ¿Qué tanto tiempo tuviste que esperar para emitir tu voto? Cuéntanos cómo te fue. Mi experiencia y la de mi familia es que, bueno, dos de mis hijos, dos de los cuatro, fueron convocados a participar como funcionarios electorales, estuvieron de escrutadores en sus respectivas eh, casillas. Y bueno, ciertamente fue un proceso en lo que se instalaba la casilla, en lo que tenían toda la documentación, armaban las urnas, tenían todo listo. Pues sí fue un poco tardado, decía uno de mis hijos, entre que la documentación nos faltó y la completaron un poco más tarde, pero también gente que madrugó mucho. Oficialmente a partir de las 8 se podían abrir las casillas, pero había gente desde las 7:30, 7:15 que ya estaban haciendo fila para emitir su voto. Entonces eso los hizo pues un tiempo más prolongado de espera a que pudieran emitir su voto. Mientras que en la casilla donde estuvo mi otra hija, pues sí estuvo un poco más ordenado, quizá faltó alguien de los funcionarios, completaron con los ciudadanos que estaban ahí haciendo fila y de muy buena voluntad, pues algunos participaron y completaron el personal que se requería para comenzar a emitir los votos, ¿no? Y bueno, en cuanto a personalidades, en cuanto a, eh, pues, ¿qué digamos? Estado de ánimo de las personas, pues había de todo. Ciertamente eran dos casillas contiguas, se dividió en tres, digamos, todo el abecedario se dividió en tres casetas, en el caso donde nosotros participamos, y era, por ejemplo, de la A a la G, de la G a la P y de la P a la Z en una tercera casilla. Y ya estaban haciendo una fila preferencial para personas de la tercera edad y otra fila para los de 18 a 59 años. Y bueno, todo iba pues fluyendo con paciencia, al entender que es un proceso que no es fácil. Sí estaban bien capacitados los funcionarios, pero ciertamente había gente que se esperaba, que no entendía el proceso, que llegaba, insultaba, y que por qué lo hacen tan lento, por qué toman tanto tiempo, como si fuera cuestión de los funcionarios de casilla. Cuando en realidad pues era que solo había dos mamparas. Entonces, pues simultáneamente podían estar solamente dos personas al mismo tiempo emitiendo su voto. Y además, en esta ocasión, en Jalisco, en Guadalajara, nos tocó llenar o emitir 6 votos. Entonces, pues sí era también un tiempo considerable el que había que invertir pues en llenar estas 6 boletas, tachar las 6 boletas. Lo ideal obviamente era traer ya pensado nuestro voto por quién lo íbamos a emitir, pero había personas que en ese momento se ponían apenas a decidirlo, ¿no? Entonces esto hizo que el tiempo de espera fuera un poco más prolongado, pero bueno, finalmente
pues acudimos a ejercer nuestro derecho, ¿no? Es un derecho, pero también es una obligación. Y bueno, el día de ayer, cuando acudimos a estas casillas, nos dieron, en el caso de Guadalajara, en Jalisco, 6 boletas. Es decir, nos tocó votar para elegir presidencia federal, Senado federal, Diputación federal, Gobierno estatal, Diputación estatal y también Gobierno municipal. Entonces, bueno, quiero en el programa de hoy invitarlos a reflexionar, pues, cómo es esta forma de gobierno, cómo participamos nosotros, qué entendemos de este proceso, qué estamos eligiendo, quiénes nos representan, qué cargos tienen. Y bueno, voy a explicar un poco cómo es la forma de organización de nuestro país en cuestión política. Si nos escuchas de otro país, pues también te servirá como conocer un poco la cultura. Quizá hay cosas similares en tu país que en el nuestro, habrá cosas diferentes, pero pues también vamos a conocer un poco de esto, ¿no? Yo aprendí muchas cosas con el preparar la guía del día de hoy, pero también, bueno, espero que tú aprendas, que conozcamos un poco más a profundidad este proceso, ¿sí? En México, nuestro tipo de gobierno es una república federal que se proclamó su independencia de España el 16 de septiembre de 1810. El régimen republicano democrático representativo federal se estableció con la Constitución de 1824. La Constitución que actualmente nos rige fue aprobada por el Congreso el 5 de febrero de 1917. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Nuestro país está dividido el poder o el gobierno en estos 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y vamos a explicar un poco a qué se refiere cada uno de estos poderes, qué es lo que le corresponde hacer, para que nosotros sepamos, pues en un momento dado, qué exigirle a cada uno de ellos, qué es lo que les toca hacer, qué es lo que no les toca hacer y qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos. El poder ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Su titular es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y es elegido mediante elecciones directas cada 6 años, hasta ahorita sin posibilidad de reelección. O sea, el titular del poder ejecutivo es el presidente de la República, que es elegido pues democráticamente en el ejercicio como el que hicimos el día de ayer, sin posibilidad de reelección. Y, Y para la ejecución de sus labores, el presidente tiene la facultad legal para nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son el secretario de Estado y el procurador general de la República. Estos 2 puestos, estos 2 encargos, los designa directamente el presidente de la República. La administración pública federal está a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos. Existen 299 entidades de la administración pública federal, y empresas productivas del Estado. Estas secretarías, es importante que las entendamos, explico aquí, insisto, estas dependen del Poder Ejecutivo. Quizá conocemos los nombres de algunas de estas secretarías. Comencemos en orden alfabético
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta se encarga de ver todas las cuestiones del campo, de lo que tiene que ver con incentivar pues el trabajo del desarrollo del campo, de los trabajos que se realizan ahí. Está la Secretaría del Bienestar, es la segunda. La tercera es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se encarga pues de toda esta parte de carreteras, de telecomunicaciones, de transportes marítimos, aéreos, terrestres, transportes de todo tipo. La Secretaría de Cultura, que también es muy importante. La Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, que, bueno, su función es distinta a la de Agricultura y Desarrollo Rural. Está también la Secretaría de Territorial y Urbano, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. La Secretaría de Economía, que administra los recursos. La Secretaría de Educación Pública, que se encarga de la educación básica. La Secretaría de Energía. La Secretaría de la Función Pública, que esta se encarga pues de todas las funciones de los funcionarios públicos. Ya está con nosotros aquí Ceci Carrión. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, Buenas Ceci. tardes. ¿Tú? Muy bien, gracias, Cristi. Bienvenida. Gracias. Estaba explicando las secretarías que dependen del Ejecutivo y como mencionar un poquito a qué se refieren cada una, ¿no? Íbamos en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, que ve toda la cuestión tributaria, ¿no? De cómo administrar estos recursos nacionales. La Secretaría de Marina, que es toda la protección y seguridad de nuestro, ¿cómo se podría decir? Porque no es territorio, ¿no? De nuestro espacio, ¿no? Del Nacional. espacio marítimo, sí. El espacio marítimo nacional. La Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que aquí es donde están todos los cónsules y las relaciones con otros países. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la de Turismo y la Oficina de la Presidencia. Voy a hacer una pausa para presentar a mi queridísima invitada. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Muy bien, gracias, Cristi. Qué gusto Pues, estar con ustedes. Saludos a todo tu público. pues cuéntanos un poquito quién es Ceci Carrión, tu trayectoria, tu formación, lo que has hecho para que entendamos pues por qué fue la brillante, la flamante invitada del día de hoy en este programa, ¿no? Para entender el proceso que comenzó ayer, ¿verdad? Porque no fue algo que ayer ya capítulo cerrado, sino ahí empieza la gran tarea, ¿no, Ceci? Así es, Cristi. Mira, pues yo soy abogada de profesión, tengo una maestría en juicio de amparo y fundamentalmente en el ámbito de lo social, pues soy activista social, soy coordinadora de una agrupación que se llama Foro Plural Jalisco, fundadora de una asociación Esplendor Ciudadano, formo parte de este equipo de Creciendo Contigo Mujer, con un programa que se llama Para que el Reine, que tiene que ver con doctrina social de la Iglesia. Eso en lo general. En mi trayectoria laboral, pues tengo más de 25 años como docente en diferentes instituciones educativas. He estado trabajando en la función pública, estuve casi 12 años, donde estuve trabajando en Secretaría General de Gobierno, ahí en el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Luego estuve con puestos de elección popular, fui regidora por el Ayuntamiento de Guadalajara y después diputada de la 57 legislatura por el estado de Jalisco. Y bueno, traigo de muchos años, casi 40 años, toda una trayectoria activista social y política también, donde me he involucrado desde el 84, 1984, la fecha, en diferentes campañas electorales, buscando siempre al mejor candidato que nos gobierne en las diferentes niveles de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Y pues soy madre de 5 hijos, me viven 3, tengo 4 nietos y bueno, tengo a 45 años de casada y desafortunadamente con esto del COVID pues enviudé
Dios me dio pues esta nueva prueba, el haber perdido a mi marido, que yo estoy segura que está en el cielo. Muy bien, pues Ceci, pues muchas gracias por presentarte. Ahora sí entendemos por qué fue la brillante idea de invitar a Ceci el día de hoy, precisamente. Gracias. Pues en esta encrucijada que estamos, ¿no? Ceci, las grandes dudas que surgen, todavía no podemos cantar victoria para nadie, no podemos decir ganamos, perdimos, perdió México, o sea, estamos dentro de un proceso. Y en este proceso nos toca participar activamente, ¿no, Ceci? Así es. Esto, bueno, de alguna forma es un parteaguas, porque sí lo va a ser. No de nada se denomina este nuevo proyecto de nación Cuarta Transformación. Quienes representan esta Cuarta Transformación en todo, bueno, no solo en estos 2 meses de campaña oficial, sino de ya 6 años, han venido, y desde antes con las campañas anteriores de esta misma corriente política de pensamiento, pues nos han venido presentando su proyecto de nación, y entonces hay muchas cosas que han podido concretar, otras no, pero pues que seguramente irán concretando poco a poco, porque pues así lo decidió la mayoría. En un sistema democrático se vota y la mayoría decide pues qué es el camino que vamos a seguir por lo menos los próximos 6 años, y en esta ocasión pues gana decimos hoy partido oficial, que es Morena, toda vez que pues es un partido de Estado, ¿no? Y que fue apoyado muy fuertemente por quienes gobiernan ahorita a nivel federal. Sí, y es importante entender porque de repente no entendemos, si es complejo entender esta organización y el decir qué nos toca, ¿no? Porque dijimos, ok, nos dan 6 boletas, emitimos 6 votos, pero si preguntamos, que es el poder que sigue explicar, en el legislativo, pues hay un montón de diputados, un montón de senadores, que decir, ¿cuál es su función? ¿O por qué tantísimos, no? ¿En qué errores hemos incurrido en el pasado? ¿O cómo estuvo que llegamos a tener tantísimos diputados y senadores? ¿Por qué no nomás hay uno por estado? ¿Por qué no hay 2 por estado? O sea, ¿qué función tienen? Ceci, el poder legislativo. Finalmente, México es según la Constitución actual de los Estados Unidos mexicanos, somos una república democrática federal, compuesta por 32 entidades federativas o 32 estados, como comúnmente nosotros pues los nombramos. Lo conocemos, sí. Estos 32 estados, a su vez, están divididos en municipios. En el caso de Jalisco, somos 125 municipios, pero para el ámbito, digamos, del poder legislativo, se dividen, y para las cuestiones electorales, según la ley electoral, cada estado se divide en distritos. En el caso de Jalisco, yo hablo de Jalisco, que es el que conozco. Desconozco de cada estado cuántos distritos son, pero sí son muchos, son más de 500 distritos a nivel nacional. Entonces, estos, en el caso de Jalisco, son 20 distritos, y de cada distrito, cada distrito se conforma por X número, según la ley electoral, X número de habitantes. Cada distrito tiene la posibilidad de elegir a un representante al quien los ciudadanos con su voto le delegan su autoridad para que los represente en el Congreso de la Unión. Esto, en el caso de los diputados, el Congreso de la Unión se compone por 500 diputados. De esos 500 diputados, 300 son electos por vía directa por el ciudadano, por el voto ciudadano, y los otros 200 son los llamados plurinominal o representación proporcional. ¿Qué es esto? Cada partido, según los votos que obtenga dentro del proceso, hay una fórmula de suma y resta y de división según el número de votos que tenga, tendrá la posibilidad de
tener representantes por la vía plurinominal. ¿Quiénes son? Son personas que van a ser diputados que el partido que representan los nomina de manera directa para que sean representados con el poder que le da el número de votos que sacaron en la elección que estamos ahorita, que acabamos de realizar el día de ayer. Esto pues es competencia del INE y según esta fórmula determina cómo se eligen. México, aparte, es un poquito, es complejo. México se divide en 5 circunscripciones. Cada circunscripción tiene determinado número de estados. Entonces, por ejemplo, la circunscripción número 1, si no recuerdo, son 7 estados, los más grandes: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, y me falta otro, no sé si es San Luis. Que esos estados, según los números de voto que saca cada partido, pues es el número de diputados plurinominales que tendrá en la Cámara. Normalmente son espacios con respecto, pues son 200 espacios que dependiendo el número de votos que saque cada partido, que ahorita todavía no lo tenemos, todavía no tenemos cifras oficiales, entonces todavía no sabemos. Hasta después del miércoles, ¿verdad? Se va a saber ya como más. Así es, cuántos curules, que así se le llama a la silla donde se sienta un diputado, que solo el diputado electo se puede sentar ahí, es así como el trono del rey, nadie más se puede sentar no más que el diputado electo. Sabremos ya que tengamos cifras oficiales, que todavía cuesta un poquito, porque seguramente hay distritos, hay lugares donde la diferencia son 500 votos, por ejemplo, 600 votos, 400 votos, y ahí da lugar, y normalmente esos 600 o 500 votos corresponden a una casilla electoral. Entonces, este tipo de empates técnicos, pudiéramos decir, porque es muy poquito el margen, se puede prestar a un mal conteo, a que hubo algún tipo de mano negra por allí. Entonces, normalmente el que pierde acude a la justicia del Tribunal Electoral para impugnar y que se pueda revisar voto por voto y ver realmente si perdió o si hubo alguna situación ahí irregular que lo lleve a la mejor a repetir la elección o a declararse ganador el perdedor. No sabemos, eso ya es decisión de las autoridades electorales, en este caso los magistrados del Supremo Tribunal Electoral. Es difícil, necesitamos poner especialistas para eso. No te crees que es algo que yo, inclusive que soy abogada, tuviera que tener aquí la ley en la mano para no equivocarme, porque luego también pues hay reformas, que las reformas se pueden dar cada año o según el tiempo y el contexto político que se está viviendo y quiénes son los diputados que están en la Cámara de Diputados Federal, pues como se hacen a muchas veces las reformas. Ese es el riesgo de una mayoría absoluta, que ahorita, como está el panorama electoral ahorita, pareciera que Morena va a tener no solo ejecutivo, sino va a tener la Cámara de Senadores y va a tener la Cámara de Diputados con más inclusive y con las 2/3 partes de los integrantes, de tal manera que no va a necesitar convencer a ninguno de la oposición para llevar a cabo las reformas que quiere llevar. ¿Cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Fundamentalmente. ¿Cuáles son las diferencias o las convergencias entre uno y otro? Sí, mira, fundamentalmente sus funciones. Por ejemplo, el diputado, aparte de hacer presentación de iniciativas de ley, como los senadores, que pueden desde presentar la iniciativa para una ley nueva o para reformar una ley o para reformar la Constitución o para derogar un artículo o para derogar toda una ley si ya no corresponde a la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, que ya esa ley se aprobó, no sé, en los 70, ante determinadas circunstancias que ya no son las que existen hoy, y entonces pues se deroga la ley.
O no se dice, no podemos decir que se elimina totalmente, porque se le llama derogar, porque ninguna ley se elimina totalmente del sistema jurídico mexicano. Siempre está ahí como guardada en un cajoncito, porque puede traerse a la revisión para situaciones de juicio o de proceso de litigio, donde el juez tiene que ver, pasó un suceso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo tiene muchas reformas y inclusive en tiempo de Felipe Calderón, dio una reforma muy significativa. Entonces se cambiaron inclusive las edades y los tiempos para las personas que tienen derecho a retiro, a retirarse por el Seguro Social y recibir una pensión por parte del Seguro Social. Se cambió la edad de 60 a 65 años, se cambió inclusive el número de semanas que los que están después del 95 para acá necesitan cotizar más y cada año se les va aumentando las semanas, una serie de modificaciones. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, yo tuviera a mi papá que en su momento empezó a trabajar con la Ley Federal de 1975, que ahorita ya no es vigente, esa ley federal ya no es vigente, se deroga por todos los cambios que hay ahorita en la actual ley federal, pero a mi papá, si estuviera algún proceso de litigio o de pleito, para decirlo más, con palabras más coloquial, que estuviera en un juicio peleándose con el patrón porque no lo indemnizó correctamente, porque él recibió, no sé, un accidente laboral que lo hizo que perdiera una pierna, por decir algo. Entonces, en ese juicio, el juez de lo laboral se va a remitir a la ley federal que era vigente en el momento en que mi papá empezó a trabajar en esa empresa, y mi papá estaría siendo juzgado y resuelto su problema en base a la ley de 1975 o en su caso la de 1900, porque la ley no es retroactiva en perjuicio del trabajador. Pudiera inclusive apelar a la nueva ley, pero no en su perjuicio, sino en su beneficio. También es ahí un poquito complicado. Por eso ninguna ley se puede decir que no se puede retomar en el futuro. Muchas veces para el juez es necesario remitirse a leyes ya derogadas para poder actuar en justicia con base a un trabajador que fue, en este caso laboral, contratado con la ley del 75 y no la del 95. No sé si me doy a entender o nomás sí. No, pero y entonces en este caso, sí. Todo nuestro legado jurídico ahí está, nada más que para nosotros, los que estamos ahorita en 2024, pues nos obligan las leyes que están vigentes en fechas más recientes, pues. Que son y entonces, idealmente, legisladores, o sea, senadores y diputados, idealmente sería que fueran abogados, ¿no? Para conocer. Fíjate que no. De las leyes. Decir, no. O especialistas en el área. Eso también es un error. Cada diputado tiene derecho por ley a tener un cierto número de asesores, pero no siempre, inclusive esos asesores deben de ser abogados. Quizá alguno de ellos sí. Te voy a decir por qué. Porque dentro del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, que son 500, se dividen como en equipos, que estas se llaman comisiones. Sí, las como comisiones. En la escuela. Sí. Vamos a hablar de ciencias naturales, vamos a hablar del aparato digestivo. Al equipo número 1 le va a tocar el estómago, al equipo número 2 el intestino. Así, ¿no? Se dividen. Pues también en la Cámara de Diputados. Sí, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de... En la Comisión de Salud, pues lo ideal sería que estuviera un médico que conoce el sistema de salud, pero a lo mejor un médico que sabe el sistema de salud y las complicaciones y lo que se
pues no sabe mucho de derecho, pero tiene el presupuesto de nuestros impuestos para que él pueda contratar un abogado que las ideas que él traiga para reformar el sistema de salud, para beneficiar a los ciudadanos, se puedan plasmar conforme al derecho mexicano, y eso se lo va a plasmar un equipo de abogados que son los asesores jurídicos de los diputados de cada fracción, y de que cada diputado puede contratar con recurso que se le proporciona por parte de la misma institución del Congreso de la Unión. Y bueno, el campesino, la comisión de campo, pues bueno, ahí sería ideal que estuviera un campesino que conozca de la tierra y que conozca de las semillas y de que conozca hasta del temporal o de los gigantes. Sí, o igual. Entonces, por eso en la Constitución se habla que con el solo hecho, para ser diputado, que necesitas haber nacido en México, tener un modo honesto de vida y tener la edad, ser ciudadano mexicano, tener determinada edad, según lo marca la ley, ser mayor de 18 años y tener tu credencial, tus derechos a salvo, podríamos decir, pero no te piden ni siquiera tener un título. Esto está mucho en debate. A lo mejor en un tiempo no muy lejano, pues ya se estará por la necesidad también de estar educados y tomar profesionalizar, ¿no? Mejor proyección, mejor visión de lo que se tiene que hacer, pues sí tendríamos que tener un mínimo nivel de estudios, pero no es obligatorio ser abogado. Si fueran puros abogados, estaríamos así como el caballo aquí que tiene más bien la cuestión de las leyes. O sea, necesita gente que sienta lo que la población está sintiendo, que conozca de la problemática que está sintiendo la población. Entonces, pues, ¿qué más que el mismo perfil que las mismas comisiones representan? Cada comisión en el Congreso de la Unión se supone que representa una parte de la sociedad que son áreas de la sociedad que necesitan tener una comisión por el nivel de problemática que se vive de manera cotidiana en ese perfil de la sociedad. Y ese es el criterio con lo que se forman, inclusive, por ejemplo, aquí en Jalisco, con las explosiones del 22 de abril, pues hace ya algún tiempo, pero se conformó por el dolor tan grande y la contingencia tan grande que sufrieron las familias, se conformó una comisión especial para atender solo el caso del 22 de abril por el impacto social y el daño tan grande que se le hizo a las familias, pues para ayudarlas y abrirles los caminos para resolver la situación emergente que tenían en su momento y que muchos siguen teniendo porque quedaron de alguna manera con algún tipo de discapacidad funcional que ya no les permitió trabajar, una serie de cosas, y que todavía pues se sigue atendiendo por parte de las autoridades a esas personas que quedaron en un estado de vulnerabilidad importante. Otra pregunta, Ceci. ¿Qué tanto estos diputados o senadores son como gestores del pueblo? Me refiero a que las promesas que hacían, que decían, yo te voy a traer agua limpia, te voy a tener mejores carreteras. ¿Sí son ellos los gestores de esto? Mira, o le toca otro nivel de gobierno? Allí de repente ellos mismos, ¿qué te voy a decir? Como hay muchos candidatos, que es la primera vez que son candidatos y que la misma sociedad les dicen que se lancen porque llegan a ser verdaderos líderes sociales, pero que a veces no tienen la capacitación para saber cuáles son las funciones de los diputados, que bien me preguntabas ahorita, que es hacer leyes. También los diputados, y nomás para cerrar este tema, también los diputados revisan, eso es muy importante, esa función, el presupuesto de ingresos y de egresos del presidente de la República y de las diferentes secretarías. Por poder ejecutivo, entendemos como el máximo nivel, que es la presidencia de la República, y abajo, como tú bien mencionabas, a todas las secretarías de Estado, que todos conforman un gran equipo para gastar el presupuesto que se le aprobó por parte de los diputados para los diferentes programas de gobierno. El presidente de la República
y el partido que representa tuvieron antes de ser ellos presidentes y haber ganado una elección, tuvieron que haber presentado ante el Instituto Electoral, el INE, tuvieron que haber presentado un programa de gobierno que si al ganar tienen que asumirlo y hacerlo realidad, empezar a trabajar sobre ello. Entonces, ese programa de gobierno, ¿quién lo va a hacer realidad? ¿Quién lo va a plasmar? ¿Quién lo va a hacer posible para la población? Pues el presidente de la República. Pero el presidente de la República y sus secretarías no van a poderlo hacerlo realidad si no tienen recurso económico. Y ese recurso económico lo tiene que aprobar el Poder Legislativo. Los diputados son los que el presidente de la República les manda como una cartita al niño Dios. Este año voy a necesitar hacer tantos kilómetros de carretera. Este año voy a tener que poner tantas tuberías de agua potable. Este año tengo que poner tantas plantas eléctricas. Luminarias. Las luminarias las pone el municipio. Es que son tres niveles de los tres niveles. Eso es. La cuestión del federal le compete la generación de energía, que es lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿cuál es la fuente de donde nos van a estar mandando energía para tener luz en nuestras casas? Entonces, las luminarias pues también es luz, pero el poner el poste y el poner la lámpara, eso es una competencia del ayuntamiento o del municipio de esos 25 municipios que yo hablo. Hay 3 niveles de gobierno: el federal, que es el que mandata y el que hace leyes para los 32 entidades federales, para todos los estados, eso los obliga a todos. Está el nivel de gobierno estatal, porque le decimos nosotros el local, que es el del estado, que es el gobernador, el ejecutivo es el gobernador y también tiene sus secretarios del estado de Jalisco. Esos tienen pues la competencia solo en el territorio de Jalisco o según el estado. Y Jalisco tiene 125 municipios. De cada municipio hay un presidente municipal. ¿En qué se diferencian? En que normalmente el municipio, que es el que está más cercano a la población, es el que genera los diferentes servicios que llamamos servicios públicos municipales, que es el alumbrado público, que es el agua. El alcantarillado, que es panteones, que es recolección de basura, limpieza, todo lo cuestión ecológica, el mantener los parques bien podaditos, el césped. Unidades deportivas, las fuentes que estén limpias, que no sean generadora de bichos, ¿verdad? Que estén siempre bien atendidas. La cuestión cultural también, ¿no? Abiertos. Foros culturales. Así es, todos los eventos culturales. Espacios abiertos, por ejemplo, en la calle, quién se puede poner, quién no se puede poner. Si vas a poner un puestito hot dog, pues tendrás que pedir a espacios abiertos o tu licencia para poderte poner allí. No te puedes poner nomás porque tú quieres. Y luego también está todo lo que es el plan de desarrollo municipal, de que tiene cada colonia qué tipo y qué perfil de desarrollo urbano va a tener, si es solo habitacional, si es uso mixto, donde puede haber negocios, puede haber casas habitación, en fin, y luego está también el reglamento de policía y gobierno, que nos tenemos que portar con normas de buenas costumbres de manera pública, no podemos andar haciendo escándalos ni estar tomando en la vía pública, en fin, una serie de cosas que regula el municipio de la vida más ordinaria que tenemos los ciudadanos. A nivel estado, pues se ven ya conexiones, por ejemplo, las conexiones de movilidad entre un municipio y otro. Aquí falta una carretera, una presa, porque necesita tantos municipios, no tienen agua potable, están con pozos, pues a lo mejor hay que construir una presa. Y así, bueno, son ámbitos ya más masivos, se puede decir, el Estado. Y a nivel federal hay materias
que solo le competen al nivel federal. Por ejemplo, el agua, toda el agua de mares, ríos y todo lo que se tiene que ver con contaminación, limpieza, cómo se distribuye todo, solo lo puede ver el Ejecutivo Federal. Todo, por ejemplo, también los delitos de narcotráfico, solo lo puede ver el sistema de seguridad federal. En materia de narcotráfico no puede entrar ni el municipio, ni puede entrar de manera auxiliar, pero en el momento que se descubra que atrás de eso hay un delito de narcotráfico, tiene que pasarlo directamente a la Policía Federal. Entonces, y luego también la minería también solo sobre ese tema solo pueden tomar decisiones el presidente. Los recursos naturales, digamos, ¿no? Así es, bosques, otras, también la materia laboral, la materia de salud y la materia educativa competen solo al gobierno federal. Un estado que dice, no, yo no quiero aceptar este programa de gobierno federal, entra, comete un delito, no, porque la Constitución habla de que la materia educativa, laboral y de salud compete directamente al gobierno federal. Los programas de salud, de sanidad, etcétera, etcétera, competen, se pueden bajar según lo permita la Constitución y las leyes estatales. O sea, se va desdoblando, pero ningún municipio, ningún estado pueden hacer cosas que contravengan lo dispuesto por la federación en esas materias. Hay otras materias que sí pueden tener más libertad. Por ejemplo, en el municipio hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 115 constitucional, que le da la competencia a los municipios de lo que sí pueden hacer. Y todo lo que viene ahí en el 115 constitucional, pues lo va a hacer el municipio. De tal manera que un diputado puede gestionar que vaya, ir a su distrito o ir con el presidente municipal, pueda servir de gestor, que era lo que tú me preguntabas, ante el presidente municipal, para que en la colonia de su distrito donde él ganó, el presidente municipal tenga la tarea o anote en sus pendientes ponerle a determinada colonia luminarias porque están oscuras, que no haya suficiente luz en un parque o en la calle. Va el diputado de ese distrito y platica, hace gestión con el presidente municipal, pero no va a depender del diputado que les ponga la luminaria, va a depender del presidente municipal y del presupuesto de egresos que él genere y que le vaya a aprobar los diputados locales del poder legislativo local, porque en el caso de los diputados de cada estado, ellos también aprueban esa cartita al niño Dios de los presidentes municipales, de cómo van a pedir recaudación, qué impuestos van a pedir, como es el predial, por ejemplo, como es el refrendo, como es las multas de tránsito cuando te estacionas mal, esa multa son del municipio, algunas multas, sobre todo la de los estacionómetros, pero si tú ya vas a alta velocidad, te pasas un alto y te multan o chocas, esa multa corresponde ya al Estado. ¿Sí? Y si vas en carretera, hasta federal. Si vas en carretera de aquí a Querétaro, pues ya y te estrellas con un poste, ya es de ámbito federal. Y a veces los ciudadanos, porque no estamos educados en eso, andas queriendo arreglar que en el estado o en el municipio cosas que son cuestiones federales. O te detienen porque tumbaste 3, 4 postes y te llevaste una patrulla y dices, te parece muy exagerado, pero es materia federal. Sí, claro. Y por eso tenemos que conocer, porque en derecho y ante la ley, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Tú no puedes decir, es que yo no sabía, ¿y dónde dice? Enséñame la ley. Pues sí, aquí te la enseñan y todo, pero ya vas a conocer, pero vas a la cárcel. Vas a pagar lo que hiciste. Ajá. Entonces, nos falta, creo yo, que adolecemos de una educación en materia legal. Sí, y cívica en general. De cómo funcionan los poderes
cómo funciona nuestro sistema republicano y democrático, qué función tiene cada poder, qué es muy poquito el tiempo que tenemos como para sí. todo, pero mira, también los diputados se pueden convertir en su momento en jueces. Tiene el Congreso de la Unión como el Congreso del Estado, cuando un servidor público, por ejemplo, un secretario, digamos aquí, el secretario de Hacienda, o el secretario, no sé, ahorita el secretario de Ecología, de salud, sí, de Ecología de aquí del estado de Jalisco, en una compra X que se hizo para limpiar el lago de Chapala, por decir algo, resulta que hubo malos manejos y algo que podía haber costado 5 millones costó 30 millones. Entonces, los diputados del estado de Jalisco pueden decir, queremos llamar a comparecer, véngase secretario de Ecología, fulanito tal, queremos que nos explique por qué de 5 millones. ¿De dónde salió esas cuentas? Y por qué, cómo nos demuestra usted que tuvo que pagar 30. Y si hay alguna irregularidad, los mismos diputados o los ciudadanos afectados pueden solicitar lo que se llama juicio político. Muy mencionado el juicio político. Pero ¿quién va a atender ese juicio político? No lo va a atender un juez, ni lo va a atender un ministro, ni un magistrado. Ese juicio político se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, donde los diputados se convierten en jueces. Y entonces se nombra una comisión que investigue, que genere pruebas, etcétera, etcétera, y ellos van a decidir si esa persona, mediante el juicio político, se le suspende de su cargo, y si todavía la falta fue mayor, se puede generar una denuncia, una demanda ante el juez competente de lo civil o de la materia que se haya infringido, para que se le lleve un juicio también civil desde el ámbito del derecho local, federal, según sea el caso. Pero, bueno, es otra función de los diputados, convertirse también para los juicios políticos en jueces de investigación y de suspensión, o cualquier tipo de suspensión, puede ser total o puede ser parcial, o puede decírsele, pues, te salvaste, pero tienes que regresar todo lo que pagaste de más porque te vieron la cara, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad directa, sino que realmente fue un descuido. Pues ya depende de las pruebas y del caso. Eso vemos pocos juicios políticos, pero bueno, sí se da el caso también esa parte. Y bueno, y los senadores, los senadores tienen que ver también con hacer leyes, con derogar, con presentar, pero también ellos tienen que avalar algunas decisiones del presidente de la República cuando se compromete en el ámbito internacional. Por ejemplo, si el presidente va a la gran cumbre de las Américas, donde se juntan todos los presidentes, y ahí toman, no sé, toman acuerdos y dicen, México suma este acuerdo de paz para que se respete la paz en Latinoamérica. Eso sí lo firmó el presidente y qué padre, pero no va a ser realidad en México, ni México va a estar comprometido hasta que lo apruebe el Senado. Lo tienen que aprobar los senadores, eso. Y aparte, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que conforman el Congreso de la Unión, si la Cámara de Diputados presenta una iniciativa, reforma de ley, tanto de una ley secundaria como de la Constitución, si se aprueba en los diputados, tiene ya aprobada con los diputados y firmada y todo, se va a revisión a los senadores. Para que salga una ley federal tiene que estar aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Si la iniciativa salió del Senado, que decimos que es la Cámara de origen cuando nace de ya sea de los diputados, la Cámara de origen es la que presenta la iniciativa de ley o reforma y se aprueba, pero va a revisión a la otra Cámara.
La otra cámara puede decir, estamos de acuerdo en el artículo 1, 2, 3, pero en el 5 no, corrígelo. Y se regresa a la cámara de origen para que lo corrija, y hasta que está, decimos los políticos, peinado, así decimos, o planchado en las dos cámaras y aprobado por las dos cámaras, entonces ya se genera ley, pero también tiene que ser aprobada por el presidente, porque el presidente de la República también tiene lo que se llama derecho a veto. Todo esto son candados para que no haya abusos de autoridad. Eso no es haya lo un que, solo poder, ¿no? Exactamente, es lo que se llama pues un sistema democrático, donde siempre va a haber el contrapeso, el equilibrio, para que siempre salga lo mejor para los ciudadanos, ¿sí? Por eso no es bueno que un solo hombre que gobierna o una sola mujer que gobierna tenga el poder sobre el poder judicial o sobre el poder legislativo, y entonces ¿quién va a servir de contrapeso? Si todo le aplauden, si sabes, Sí, o sea, no claro. hay revisión, Ajá. termina siendo la voluntad de una sola persona, y es Sí. justamente lo que se llama un sistema de dictatorial o autócrata, donde solamente una persona o un grupo de personas de la élite política gobiernan según su voluntad y lo que ellos deciden, sin tomar en cuenta al pueblo, sin tomar en cuenta las otras fuerzas que conforman los poderes que conforman la Unión. Y bueno, en los 2, 3 minutitos que nos restan, Qué la barbaridad. pregunta que da título al programa, no, estuvo riquísimo, yo estoy fascinada con todo lo que aprendí, lo voy a ver también varias veces, al decir, el qué nos toca hacer a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que nos Sí, toca como checar quién quedó, ya cuando finalmente queda el real, el final, checar mis diputados, quiénes quedaron, en qué comisión quedaron, y estamos en todo el derecho de pedirles que nos rindan cuentas, ¿no? De decir, así es. vota a favor de esto, vota en contra de esto, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Así es. Este, sin embargo, el diputado, o sea, el diputado pudiera tomarse la atribución de decidir por ese distrito ciertas cosas, pero no podemos preguntarle todo, Ah, porque el no. hecho que lo hayas votado y el hecho que lo hayas nombrado por número de votos a él es delegarle tu confianza como ciudadano de que él pueda tomar decisiones por ti, ¿sabes? Entonces, ciertamente tenemos el poder como ciudadanos de organizarnos, agruparnos, estar unidos, por ejemplo, en mi distrito, saber para empezar primero qué distrito pertenezco, como bien dices tú, quién es mi diputado federal, quién es mi diputado local. Tenemos hoy la gran herramienta que es el Internet. Todas las sesiones del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado se transmiten por canales en circuito cerrado, por canales del mismo Congreso que tiene, o por YouTube también. No sé si en Facebook, ahorita no te puedo decir si ya crecieron Pero en la hacia tele sí, Facebook, pero en en la tele sí he YouTube visto. Ajá. y en el Congreso de la Unión se transmiten en vivo, tanto del Poder Judicial también el Poder Judicial se transmiten en vivo las sesiones de los ministros de la Suprema Corte. Ahora, hay una página en internet de cada poder y allí aparecen los asuntos que van a tratar en la siguiente sesión. Entonces hay que ver qué asuntos me interesan o qué le interesan a mi comunidad, ponernos de acuerdo como comunidad y hacerle llegar a nuestro representante el sentido que queremos de que vote. O si no queremos que vote eso, hacerle llegar con firmas y a través de herramientas como puede ser una carta o puede ser firmas electrónicas con nombre y correo de las personas que firman, el sentido que queremos que vote. Eso sí podemos hacerlo. Es Y nos decir, toca. elegimos y eso nos toca a nosotros. Pero, y llamarlo, invitarlo, hacer Sí. asambleas comunitarias y decirle, vente, dinos qué estás haciendo y qué quieres hacer en los siguientes días. Y ponerle las cuentas claras de que sí queremos y que en qué sentido queremos que no vote o se abstenga en determinados temas que nos afectan a la mayoría de las personas del distrito.
Ceci, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa, Muy porque bien. ya se nos acabó el tiempo, Sí, muy pero bien, gracias. quedó mucho en el tintero, entonces creo que sí Sí, está muy, muy interesante, mucho que conocer. Te invito, te comprometo de una vez a hacer sí, una muchas segunda gracias. parte. Claro que sí. Y bueno, agradezco a todos los que nos escucharon, los que nos van a escuchar, porque lo van a retransmitir y compartir, a que sigan aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Nos vemos la Muchas próxima semana. gracias. Sí, Gracias, gracias. Gracias, Cristi.